YPF ha copado todo el interés. Ahora vamos a contar un ratito con Pablo Fernández Blanco la apelación del gobierno argentino, claro, ¿no? Porque más allá de la discusión política que obviamente ha estallado entre Milei, Kicillof, Milei, que obviamente este va a ser también un tema en el medio de la campaña electoral, el Estado argentino, hoy conducido por el presidente Milei, tiene que presentar una defensa. Ahora vamos a contar, es una defensa que viene en la línea de la continuidad del Estado argentino, ¿no? Sin duda, sin duda. Pidiendo se suspenda el fallo y básicamente que en estas condiciones hoy no negocia, que apuesta a que efectivamente el fallo pueda revertirse, lo cual dicen que es bastante difícil, muy difícil dadas las condiciones de la jueza Presca, claro, en los tribunales de Nueva York. Pero bueno, de los que yo consulté, de los especialistas en el tema, que yo consulté dos, me dicen que es correcta la posición del gobierno, la decisión que tomó el gobierno, como decís vos, tal vez no sea exitosa en un 100%, pero el primer paso es el que había que dar, ¿no? Claro, claro, exactamente, pero por eso, más allá de... por eso algunos dicen, bueno, ya está definido. El gobierno no puede decir eso. No, claro. Si bien apunta la responsabilidad en Kicillof, tiene que decir, no, bueno, esto, el fallo no es correcto. Es decir, tiene que defender el interés del Estado argentino. Sin duda. Vos sabés que me interesa un poquito tu opinión, porque creo que hay dos cosas distintas. Una cosa es la expropiación de YPF, es decir, la restatización de YPF, ¿no? Fíjate cómo el peronismo en una década y media privatizó y después estatizó. Privatizó, argentinizó con amigos del poder del kirchnerismo y después estatizó. Todo en el mismo espacio político. Gran flexibilidad ideológica, pragmatismo puro. Bueno, es el peronismo. Es el peronismo. Fue liberal con Carlos Menem, pero siempre es muy gracioso, lo puse recién como ejemplo. El miembro informante cuando se privatizó YPF fue Oscar Isidro Parrilli. Oscar Parrilli, yo siempre cuento eso, muy impresionante. Sí, digo porque Kicillof habla de la soberanía, de los yanquis, del imperialismo. Bueno, decíselo a Parrilli que por orden en ese momento del peronismo privatizaron YPF. Exactamente, ¿no? Parrilli era el miembro informante cuando se privatizó y después, bueno, era el hombre clave en el gobierno de Cristina, secretario general de la presidencia. Así es. Cuando se estatizó. Pero vos sabés que más allá de esa discusión, que obviamente es completamente válida, el gobierno y después los que lo siguieron, ¿no? El propio Macri, bueno, el gobierno actual tiene la idea de una privatización, pero en general esa decisión desde el punto de vista del desarrollo de Vaca Muerta, uno puede decir, bueno, es una decisión política. Sí. Y de hecho se hicieron acuerdos de YPF con Chevron, ¿te acordás? El famoso acuerdo secreto que fueron las primeras inversiones en Vaca Muerta. El tema es cómo se hizo. El tema es cómo se hizo. Y evidentemente a la luz de este fallo se hizo muy mal. Sin duda. Y eso es lo que, bueno, ahora hay que ver cómo se levanta. Vos sabés que hay, después lo vamos a mostrar, una serie de tweets de Carlos Maslatón, que es un hombre hoy insospechado de ser antikirchnerista, porque es un hombre que al contrario critica muy duramente a Milei y tiene simpatía con Cristina, que él recuerda que en el 2012, cuando se estatizó la empresa, él que es un abogado y que ha tenido mucha experiencia en Wall Street, de hecho ha trabajado en Wall Street, ha trabajado con una empresa argentina que salió en oferta pública en Wall Street, él advirtió en ese momento, hace 13 años, dice, puede ser que me equivoque, pero el plan de expropiación de YPF, la llamaba la dictadura marxista, ¿no? Al gobierno de Kicillof y Cristina entonces, dice, tiene un par de errores formales que lo pueden hacer caer. YPF es una empresa pública que cotiza en Buenos Aires y en Nueva York, ya tenía parte de su capital accionario abierto en Nueva York. Cualquier persona, el Estado argentino o yo mismo, tiene derecho a pararse frente al Estado y decir, compro todas las acciones. Entonces decía que había que hacer lo que se llama una OPA, una oferta pública al resto de los accionistas. Se le compraba el 51% de las acciones al mayoritario, que era Repsol, pero después había que hacer una oferta pública. Y tal vez en esa oferta pública nadie quería vender sus acciones y al Estado no le salía nada.
Sí, bueno, ¿Qué es lo que dicen dicen algunos expertos? Dicen que ya sea por capricho de Cristina o por una intención vengativa con los Eskenazi no quiso llevar adelante esa operación, ¿no? Claro, pero vos fijate, porque algunos ya lo advertían en ese momento, fue una discusión, y sobre todo aquellos que tenían experiencia en Wall Street. Es más, Maslatón dice, Chávez, que expropió muchas empresas en Venezuela, sí, claro. Algunas, creo que el caso de las telefónicas, que eran empresas que tenían acciones cotizando en Wall Street, y por eso está la justicia de Nueva York, claro, fallando contra el Estado argentino, hizo oferta pública. Y Chávez no tuvo el problema después en los tribunales de Nueva York que tiene ahora el Estado argentino. Es decir, fíjate la incoherencia. Increíble. O si se quiere, la mala praxis. Sí. Sí. Chávez, que era obviamente un expropiador serial. Sí, claro, expropiese, ¿te acordás? Claro. Expropiese. Pero evidentemente tenía mejores abogados. Sí, bueno, en el caso de los kirchneristas tienen ese problema. De hecho, quienes están defendiendo a esta empleada del Ministerio de Sensibilidad de la Mujer que llenó de estiércol la puerta de la casa de Esper es Daniel Germanos, que no le ha ido muy bien en algunos de los casos que ha llevado adelante. El caso del propio abogado defensor de Cristina Fernández Kirchner en muchos de los momentos tampoco han llevado, ni siquiera Veraldi, muchos lo acusan de que no llevaron adelante una defensa profesional, sino político-ideológica, pero algunos dicen, no es culpa de Veraldi, es Cristina que quería llevar adelante eso, ¿no? No han tenido mucho éxito en todas las presentaciones judiciales que han hecho dentro del kirchnerismo, y tal vez uno de los elementos sea ese, que es Cristina la que le da un perfil más político que judicial a las cosas, ¿no? Alfredo, gracias como siempre, un gusto. Abrazo grande, hasta el martes, muy buen programa. Gracias. Bienvenidos a Hora 23. Arrancamos de esta manera y nos metemos de lleno el fallo YPF por las acciones que tiene el Estado argentino. Y atención, ¿qué está pasando con el dólar, las retenciones para el campo y cómo viene el segundo semestre, el test del segundo semestre para el programa económico de Milei? Privatizar YPF, particularmente en la época de Repsol, fue una verdadera desgracia para YPF, para la Argentina, creo yo, también para las posibilidades de desarrollo de nuestro país. Yo creo que se puede abarcar desde dos puntos de vista, ¿no? Desde la impericia en manejar un tema hasta esta locura ideológica que fue en definitiva lo que nos lleva a esta situación. Es increíble que el gobierno quiera repetir y recorrer el mismo camino que ya recorrimos en la Argentina, el de desguazar estos organismos. Han sido unos incapaces y unos inútiles en resolver temas de la Argentina, que todo lo que hicieron generó un perjuicio económico al país enorme. No tiene validez legal, y yo la verdad que no soy especialista en esto, pero sí debo decir que cuando se evaluaron las posibilidades se consultó, se discutió en el Congreso Nacional y fue votado por amplísima mayoría, es decir, juristas de todos los espacios políticos, pero también a todos los organismos propios del Estado, a ver si esta era la solución correspondiente, y todos dijeron lo mismo. Es fundamental hacer planteos jurídicos atinados. Es lo que no hizo el kirchnerismo en la defensa de este caso. Cuando uno hace planteos meramente políticos, expresiones de deseos de orden político, es un error. La facultad de expropiar está por encima del estatuto de una empresa privada, lo cual es prácticamente de sentido común. Lo digo como anécdota. Ayer se lo pregunté a una de estas inteligencias artificiales. Bien, ya estamos arrancando, estamos con Pablo Fernández Blanco, con Delfina Galarza, se suman Luis Tonelli y el economista Pablo Goldín. Gracias por venir. La noticia de último momento es que el gobierno argentino apeló el fallo de la jueza Presca de Nueva York, que ordenó entregar al gobierno argentino el 51% de las acciones de YPF. Sí, Maxi, te hago una pequeña aclaración. En principio lo que está pidiendo el Estado argentino es la suspensión de la aplicación del fallo, ¿sí? Está trabajando al mismo tiempo en la apelación, que es algo que va a llevar un poquitito más de tiempo, pero está en camino. Estos dos elementos están concatenados. ¿Por qué? Porque el gobierno le pide a la jueza que suspenda la aplicación del fallo porque ya le está avisando que va a ir a una instancia judicial superior para reclamarlo.
Bueno, y ¿habrá algún argumento respecto a eso? Te los cuento, sí. te los cuento. Básicamente, lo que dice el gobierno argentino es que el fallo de Presca es jurídicamente inaplicable. Quiero repetir de qué se trata la decisión de esta jueza de la que tanto se habla ahora en la Argentina. Básicamente lo que está diciendo es que en 14 días el gobierno debería darle el 51% de las acciones de YPF a los demandantes, a estos fondos litigantes, es decir, el paquete de control. Esto es lo que pide la jueza. Dice el gobierno argentino, esto es jurídicamente inaplicable por dos motivos. En primer lugar, porque para hacer esto el Estado debería pasar primero por el Congreso. La jueza ya dijo que esto no le importa y que esto no es así porque eventualmente podría convocar al Congreso para que trate una ley para poder cederlo. Esto en primer término. Y en segundo lugar, que se violaría la soberanía del Estado argentino. Es decir, que la jueza se estaría extralimitando. Hasta acá, como yo lo veo, argumentos jurídicos, es altamente improbable, muy improbable que la Argentina resulte ganadora de este litigio. Esto ya tenemos que empezar a masticarlo. Sí, a lo que se apuesta es a que no se tenga que ceder el 51% de las acciones de YPF, ni tampoco 16.000 millones de dólares, que es lo que están reclamando los demandantes, sino que haya un espacio de negociación y esa cifra pueda bajar. Bueno, vamos a analizar todos los ribetes desde el punto de vista de las repercusiones políticas y también el impacto económico, pero fíjense cuando en 2012 Kicillof, que era el ministro de Economía de Cristina, decía que era ridículo respetar el estatuto de YPF porque valía más una ley del Congreso y la Constitución Nacional que da la facultad de expropiación de una empresa privada por parte del Estado argentino. Ese leonino estatuto interno que dijeron que si alguien osaba poner un pie, como el propio Estado, porque créanme que si uno quería comprar acciones para entrar a la compañía y pasaba el 15%, pisaba la trampa del oso y tenía que comprar el 100% a un valor equivalente a 19.000 millones de dólares. Porque los tarados son los que piensan que el Estado tiene que ser estúpido y comprar todo según la ley de la propia YPF, respetando su estatuto. Si no, ¿dónde está la seguridad jurídica? Señores, fue una empresa, se reunieron y dijeron, ¿cómo podemos hacer para que nadie nunca intervenga en el control de la compañía? ¿Será que es sagrado el control de esa compañía? ¿Será que se dieron cuenta de que tenían la gallina y los huevos de oro y que dijeron, la vamos a hacer parir, pero que nadie pueda husmear acá en la compañía? A ver, para que se entienda, el peronismo que privatiza la empresa en la década del 90, como decíamos en la era de Menem, con algunos de los que después fueron funcionarios de Cristina, se pone un estatuto de la empresa que plantea efectivamente que parte de las acciones de YPF cotizan en Wall Street, en Nueva York, sí. Tienen cotización, lo que se llama cotización pública, y entonces si alguien compraba más del 15% de las acciones de la compañía, tenía que hacer lo que se llama una oferta pública a todos los accionistas, no solamente al accionista mayoritario, que finalmente era el grupo español Repsol. Bueno, el gobierno dice, no lo voy a hacer porque, lo que explicaba Kicillof, porque tenemos una ley del Congreso, tenemos la Constitución Nacional. Lo que pasa es que, justamente, ¿por qué está todo esto en Nueva York? Porque la empresa cotizaba en Nueva York. Y parte, por ejemplo, de la deuda argentina tiene ley en Nueva York y la Argentina tiene juicios en Nueva York y si quiere conseguir financiamiento en el mundo tiene que pasar por esa legislación. Y bueno, si quiere que no le embarguen, como ocurrió en algún momento, una fragata o los aviones o la reserva del Banco Central, y tiene que o cumplir un fallo o lograr que ese fallo se revierta en otras instancias en la justicia de los Estados Unidos. Exactamente, Maxi. El problema acá no se trata del Estatuto de YPF o de la Constitución argentina. Acá estás violando la ley norteamericana, en realidad, ¿no? Porque justamente la empresa, como vos bien dijiste, cotiza, todavía sigue cotizando en Estados Unidos. Otra cosa, Kicillof tiene una valoración negativa de lo que dice el Estatuto de YPF, pero en realidad esa cláusula está puesta ahí para defender a los inversores minoritarios, ¿no? Para que los grandes jugadores no hagan alguna jugada, si me permiten, entre ellos y terminen perjudicando a los minoritarios. Ojo, porque acá lo que está en cuestión no es la expropiación en sí misma. Esto hay que tenerlo claro. A vos te puede gustar o puede no gustarte la expropiación. Acá lo que está en cuestión es la manera en que se hizo.
Fíjense cuando hoy Kicillof creo que salió a hacer una defensa más política, porque ve que este tema se mete en la campaña, que de un lado está el gobierno, del otro lado está el peronismo y sobre todo la campaña en la provincia de Buenos Aires. Mirá. No tiene validez legal. Y yo la verdad que no soy especialista en esto, pero sí debo decir que cuando se evaluaron las posibilidades, se consultó, se discutió en el Congreso Nacional y fue votado por amplísima mayoría, es decir, juristas de todos los espacios políticos, pero también a todos los organismos propios del Estado, a ver si esta era la solución correspondiente, y todos dijeron lo mismo. La facultad de expropiar está por encima del estatuto de una empresa privada, lo cual es prácticamente de sentido común. Lo digo como anécdota. Ayer se lo pregunté a una de estas inteligencias artificiales, pero puede hacerlo cualquiera. ¿Y cómo hacen? Toman el promedio de todo lo que está escrito, todo el material que tienen, y llegan a esa solución, pero la verdad es que es evidente, es bastante evidente, trivial y obvio. Es decir, este es el punto de partida. El fallo que obtuvo un fondo buitre en Nueva York está totalmente por fuera de la competencia primero y después de las atribuciones. Vamos a discutir el tema es que hacemos, porque el fallo está, te puede parecer un espanto el fallo. Algunos dicen que no, que tiene su fundamento. La Argentina va a plantear que no tiene fundamento. De hecho, el Estado argentino va a plantear que no tiene fundamento, mantiene esa línea de negociación, pero el tema es qué se hace para adelante y bueno, y también dónde están las responsabilidades políticas. Y hubo bastante repercusión política alrededor de esto. Sí, bueno, lo escuchamos recién a Axel Kicillof diciendo que quieren hacer campaña sobre esto y obviamente, Maxi, se subieron a esta discusión muchísimos dirigentes. Mirá, si te parece, podemos ver un cruce que hubo en relación a esta cuestión. Acá lo tenemos, ¿no? A Jorge Yoma, ex senador, en el momento en que se votó, además, el tema de la expropiación de YPF, que le responde a Martín Menem, ¿no? Lo que dice es así, yo voté la estatización de YPF y lo volvería a hacer con las dos manos. Te explico, sietemesino político que no pasó por la incubadora. En 1992, el Congreso Nacional sanciona la ley 24.000, bueno, por la cual YPF se transforma en sociedad anónima con el Estado argentino como accionista mayoritario, ¿no? Bueno, y ahí digamos, hace una serie de explicaciones y básicamente... Esto porque Martín Menem apuntaba a la responsabilidad... de todos los legisladores que en su momento votaron a favor de la expropiación de YPF. Y entre ellos... Hizo un listado de los legisladores de La Rioja. De La Rioja, exactamente. Y entre ellos lo nombra, obviamente, a Jorge Yoma, quien le responde no en estos En esta discusión es que se mete... Maslatón respondiéndole a Yoma diciendo que él ahora está de acuerdo con la estatización, Maslatón, pero le dice que le hicieron mal, por esto que contamos. Claro. Porque desconoce el tema de la oferta pública a los accionistas minoritarios en Wall Street. ¿Qué otras repercusiones políticas hubo? Bueno, mira, a ver, si te parece, vamos viendo un poco lo que nos pasa a la producción y te voy comentando, pero la realidad es que tuvimos, obviamente, salió Kicillof, lo veíamos en conferencia de prensa, pero después Maxi salió a tuitear también en relación a lo que había dicho toda la tarde. Mira, si te parece, vemos el último mensaje de Axel Kicillof, no sé si lo tenemos por ahí. A ver... Yo te cuento un poco. Sí. Kicillof hace una defensa política, como dijiste, Maxi, pero él quiere meterse en lo técnico. El tema es que cuando se mete en lo técnico termina saliendo por la cuestión política también. Él justifica la estatización en que era muy importante para el país tener YPF. Eso, como dije, te puede gustar o no. Ahora, el tema es que se hizo mal. Y otra cosa, con los antecedentes que tiene el kirchnerismo, marche preso en este tema también, porque nos ha llenado de juicios a los argentinos también en otras cosas, por estatizaciones que se hicieron mal, por ejemplo, aerolíneas. Creo que Kicillof lo que hace es un contraataque también, ¿no? Habla de los fondos buitre, de Milei que está... sí, dice que Milei tiene relación con los fondos buitre, toda una serie de cosas. Ahora lo vamos a discutir, pero lo sumo a Luis Tonelli y a Pablo Goldín. Primera impresión. Bueno, la verdad que es un galimatías para la gente común, ¿no? Sí. Que esto sea un eje de campaña es muy complicado, porque se hizo mal y esto entonces deriva en una cuestión técnica. La cuestión técnica es muy complicada. Y vos fijate la posición del gobierno, ¿no? Que acusa obviamente a Kicillof de haber hecho las cosas mal, pero tiene que asumir la misma postura que Kicillof, que la ley está mal hecha. O sea, que el fallo está mal hecho. Entonces, es una contradicción, es una trampa, es una paradoja, ¿no? ¿Esto cómo se entiende? Bueno, solamente se hizo técnicamente mal y ahora el gobierno obviamente tiene que proteger los bienes del Estado, ¿no? Pero de todas maneras para la opinión pública es muy difícil. Económicamente hay que acordarse que
paradójicamente, en esa época, el sector energético era súper deficitario en Argentina. Había un déficit comercial energético que los volvía locos en ese momento al gobierno. Me acuerdo a la presidenta y al ministro de Economía. Entonces, era casi una necesidad de tratar de hacer algo en YPF porque se estaban yendo los dólares. Qué paradoja, porque hoy es totalmente lo contrario, y casi como que uno está pensando, cuidemos este sector, porque este es el sector que todo el mundo está esperando que en 4, 5, 6 años se transforme en el principal exportador de Argentina. Entonces, en aquel momento había que cerrar el déficit de alguna manera y se pegó ese viandazo que no terminó bien. Y ahora hay que tratar de cuidarlo porque parece ser el futuro de nuestro sector externo. Claro, pero lo que pasa es que en 2012 tenías tarifas totalmente subsidiadas. Claro, pero lo que dice Goldín es un muy... desincentivo muy grande a la inversión en el sector energético. Meses antes se había descubierto Vaca muerta, todos dijeron. Y eso es lo que algunos dicen, si hubiese hecho una oferta pública de decirle, le compra a todos los que quieran las acciones, a los accionistas minoritarios, probablemente muchos que tenían acciones no hubiesen vendido, porque decían, descubrieron una joya que era Vaca Muerta, me quedo con las acciones de YPF que van a subir. Fíjense cuando Kicillof dice que Milei pone en riesgo el interés nacional y lo asocia a los fondos buitres. Mientras Milei dice que el Estado argentino va a decir que esto no corresponde, él sostiene que la culpa la tengo yo o la tenemos quienes participamos de la decisión de la expropiación, y la verdad que es absolutamente contradictorio y peligroso, porque que el presidente de la Nación le dé la razón a los demandantes contradice la defensa del interés nacional. Milei pone en riesgo el interés nacional, incluso contradiciendo a su propio cuerpo de abogados del Estado. Bueno, Kicillof con este tema, Pero Esto también es es una trampa que le tiene al gobierno, ¿no? O sea, defenderme, él se tira ¿no es cierto?, al abismo y dice, agárrame. ¿Por qué? Porque tiene que defender la cuestión del Estado. Esto es muy interesante. Acá Kicillof tiene un punto, pero bueno, esto en la Argentina las cosas están hechas así. Es decir, por un lado, Milei señala a Kicillof, a ver, medio país, más de medio país, está señalando en este momento a Cristina Kirchner y Axel Kicillof. Dicen, esto lo hiciste mal. Sin embargo, se da vuelta, habla con la justicia de Nueva York y dice, no, en realidad nosotros nos vamos a defender porque el fallo es incorrecto. Ahí tiene un punto Kicillof, pero estamos en el medio de la campaña y la verdad es que tiene todas las de perder Axel en esto porque hay muchos motivos para pensar que la cosa se hizo mal. Vuelvo a decir lo siguiente porque es muy importante. En la primera mitad de este año, si no hubiera sido por Vaca Muerta y por las exportaciones y el superávit comercial energético, hoy Argentina ya tendría déficit comercial. O sea, no es un tema menor lo que estamos hablando. Más allá de la justicia, más allá de los términos técnicos y de la política, hoy el sector energético está bancando al sector externo argentino, porque el superávit del campo se lo lleva al déficit de la industria. Y el dólar barato. Y gracias al sector energético, que hace 2, 3, 4 años era deficitario, es superavitario, y estamos, justamente, la segunda parte del programa de Maxi, el test del dólar, el test del sector externo, el test de las reservas, se mezcla con todo esto, porque estamos con un sector muy, muy importante y muy sensible en los Pero Pablo, perdóname, años, ¿vos pensás que eso externo. pasa porque YPF es estatal? No, al revés. No digo, exacto. o sea, Entiendo. vamos a decir esto, Vaca Muerta es Vaca Muerta. Con YPF estatal o YPF privada, yo creo que Vaca Muerta hubiera surgido en algún momento. Claro, hay un montón de empresas privadas que están aumentando la producción. Eso no es el punto. Claro. El punto es que sí puede futuro, pasar que este claro, sector, que es un sector muy sensible y importante para la Argentina, no es una buena noticia que se esté manchando, se esté ensuciando en estas condiciones. Bueno, hoy YPF salió a decirle a los inversores, a los que invierten justamente en las obras que se están haciendo y en las inversiones en Vaca Muerta, que esto no afecta a la compañía, ¿no? Que es un litigio del Estado Nacional, que es el que se va a ver si va a pagar, si va a emitir bonos, si va a negociar o si va a revertir el fallo, pero no afecta la evolución de la compañía, ¿no? Cuidando, porque claro. Repsol tiene, YPF tiene negociaciones de obras muy importantes con el resto de las petroleras de Vaca Muerta para desarrollar el recurso estratégico. A ver, ¿alguna otra repercusión, alguna otra cosa que esté pasando en este momento vinculado a este tema? Sí, yo quiero quedarme con algo, Sí. dame un segundito con esto, Maxi, con algo que dijo Kicillof, que en realidad no hace falta cumplir con lo que dice Presca, que no hace falta cumplir con lo que dice la justicia norteamericana.
Norteamericana. En realidad vos podés no cumplir, pero tenés que atenerte a las consecuencias. Eso implica más aislamiento y es complicado para el país no responder a un fallo tan importante como el de la justicia norteamericana. Sí, complicado también para Kicillof en clave política. Maxi, te sumo un dato bastante importante a nivel político. Hoy fue la cumbre del PJ con la ausencia de Axel Kicillof, que se reunió ayer con Máximo Kirchner y con Sergio Massa, pero la realidad es que, bueno, obviamente se están ultimando todos los detalles para lo que va a ser dentro de 9 días, lo que tiene que ver con si va a haber alianza o no. Bueno, obviamente este tema lo toca de lleno a Kicillof en un momento bastante álgido del peronismo. Hoy estuvo el ministro de Economía, Luis Caputo, en una reunión para ejecutivos de finanzas y en un tono irónico dijo, bueno, aquellos que crean que el dólar está barato, hay dólar flotante, que compren nomás. No te lo pierdas, campeón. Eso dijo textualmente el ministro de Economía. Mirá. La otra es esta del dólar, que el dólar se tiene que devaluar porque está muy barato y demás, y ahora voy a seguir con el tema de la cuenta corriente. Hay una cosa que es muy obvia, que es la que dije recién, el dólar flota. Por lo tanto, a cualquiera que le parezca que está barato, agarrar los pesos y comprar. No te la pierdas, campeón. O sea, tenés pesos y el tipo de cambio flota y vos sos el que sabe que está baratísimo y comprá. Bueno, es la discusión del momento, ¿no? Y algunos lo llaman el test del segundo semestre. Está habiendo todavía una oferta extraordinaria de dólares del campo y aún así el dólar está subiendo. Es decir, hay una gran oferta de dólares. Hoy las cerealeras liquidaron más de 260 millones de dólares. Un ingreso extraordinario en el día de hoy de dólares de la cosecha gruesa. Durante todo junio fueron casi 200 millones de dólares diarios y aún así el dólar en su momento nunca fue a cerca de los 1.000 pesos, se mantuvo entre 1.150 y 1.200 pesos y en los últimos días, y hoy en particular, ayer y hoy, subió 1,4%, el dólar minorista, el que pueden acceder libremente en los bancos a comprar cualquier persona física, y el dólar mayorista, que es el dólar de exportación-importación, 1.220 pesos, una suba de 1,6%. Recuerden que hasta abril, hasta mediados de abril, que se unificó el mercado cambiario y se hizo el acuerdo con el fondo, la Argentina estaba con un crawling peg de 1% mensual. Es decir, que hoy el dólar ha subido 1% en un día. En un momento donde hay mucha oferta de dólares. ¿Por qué está pasando esto? Bueno, ahora vamos a hablarlo con Pablo Borlín. Algunos dicen ese impacto también de la incertidumbre que mete el fallo de la jueza Presca por las acciones de YPF. Otros plantean, bueno, es el informe del JP Morgan, el banco de inversión más importante del mundo, que envió un informe diciendo mejor el carry trade en pesos, es decir, las inversiones en pesos en Argentina, tomémonos un respiro. Dolaricemos, le sugirió a sus clientes, porque consideran que la segunda parte del año puede ser más desafiante en términos de la cotización del dólar. Salgamos de los pesos y vamos a inversiones en dólares en la Argentina, le ha dicho el JP Morgan a sus clientes. Y también la suba de retenciones que se ejecuta a partir del día de hoy, y el mercado está anticipando que a partir de agosto, dentro de 3 semanas tal vez va a haber menos oferta de dólares porque ha pasado la temporada alta de gran oferta de dólares. De hecho, fíjense, por eso hacia adelante todos se preguntan, bueno, el test del segundo semestre. Hay que pasar el invierno. Esto es una frase histórica en la Argentina. ¿Por qué? Porque mayo y junio hubo ingreso récord de dólares del agro. Hubo en el primer semestre una liquidación de 15.500 millones de dólares de la cosecha gruesa. Es 40% más que el año pasado, que fue una cosecha similar a la de este año en términos de volumen. No es que hubo más soja este año que el año pasado. E incluso este año los precios estuvieron un poquito por debajo del año pasado. Y aún así ingresaron 40% más dólares. ¿Por qué? Porque el gobierno anunció en el verano una baja de retenciones a la soja transitoria que vencía justo ahora. A partir del 30 de junio, a partir del 1 de julio, hoy volvieron a subir las retenciones a la soja. Entonces, mirando hacia adelante, todos dicen va a haber menos oferta de dólares seguramente desde agosto.
por ahora, estos días de julio, vienen todas las declaraciones juradas de exportación que presentaron las cerealeras y sigue habiendo una oferta récord de dólares. Hoy, insisto, en un día, 260 millones de dólares de oferta en el mercado cambiario. Y aún así, del otro lado, ha aparecido una demanda muy fuerte de dólares. Por eso el dólar, en vez de bajar, ha subido incluso. Y la demanda está sostenida por importaciones que están creciendo fuerte, con una economía que está recuperando también muy fuerte. Viajes al exterior, hay un boom de viajes al exterior, como en otras épocas, en la época de Macri, en la época de la convertibilidad. Y atesoramiento. Es decir, hay un crecimiento, alrededor de 2.000 millones de dólares por mes en abril y en mayo, de aquellos que son personas físicas y que quieren comprar dólares para atesorar. Un poco lo que decía Caputo. Bueno, si crees que está barato, compra. Bueno, le están haciendo caso, están comprando. Entonces, la pregunta es, ¿dónde entran los dólares en el segundo semestre? Porque hay una pregunta si va a haber una dolarización adicional en la campaña electoral, ¿no? Donde todos además dicen, bueno, ¿qué va a pasar con la elección? Y tal vez busquen refugiarse en el dólar. Caputo, en la presentación que hizo recién, diciendo en tono, hasta algunos dicen irónico, burlón, ¿creen que está barato el dólar? Los desafío. Comprá, campeón. Bueno, presentó este cuadro, donde dice que va a haber mucha oferta de dólares, que ya no va a ser del campo en el segundo semestre, sino por privatizaciones, por venta de activos, no aclaró, pero pueden ser acciones en poder del Fondo de Garantía de las Jubilaciones, por concesiones, es decir, por ejemplo, está todo el tema de la concesión de la hidrovía, y que también va a haber compra de dólares para las reservas, lo que se llaman block trades, es decir, si hay empresas que emiten deuda en el exterior por una obligación negociable y tienen que ingresar esos dólares, en un día el Banco Central va a salir a comprar esos dólares directamente antes de que ingresen al mercado cambiario. Dice que de esta manera van a reforzarse las reservas del Banco Central en la segunda parte del año, que es justo la parte de menos oferta de dólares. Fíjense, Caputo incluso, diciendo, bueno, si no estuvieran viajando los turistas argentinos al exterior, si no hubiese este boom de turismo que es casi similar al 2017, en la época de Macri, y el dólar se nos hubiese ido a 900 pesos. Como diciendo, bueno, por suerte que la gente compra dólares para irse al exterior, porque si no el dólar estaría mucho más bajo y eso generaría un problema adicional en la economía real. Mirá. Entonces empezaron con el tema de la cuenta corriente. Ahora se puso de moda, entonces dicen, no, pero viste, se están yendo los dólares, se van los dólares por el turismo. No puedo creer que dejen que los dólares se vayan por turismo. ¿Hay que prestarle atención a la cuenta corriente? Sí, hay que prestarle atención. Nosotros le prestamos atención. Ahora, la segunda pregunta es, ¿nos preocupa la cuenta corriente argentina? No. Para los que se quejan que el dólar está barato, agradezcanle al turismo, porque si no estaríamos en 900, no sé. Ahí está, dice, bueno, se quejan los industriales, que se quejan que el dólar está barato, que no pueden exportar, el campo se queja que el dólar está barato, no puede exportar, bueno, agradezcanle que están comprando dólares los argentinos para irse de turismo al exterior, porque si no el dólar hubiese caído, habría menos demanda de dólares y el dólar hubiese caído a los 900 pesos. Bueno, Pablo Goldín. No, yo creo que le están haciendo caso al ministro. O sea, los números de mayo, que fue el primer mes con mercado único, después del acuerdo con el fondo, hay un vendaval de demanda de dólares. O sea, a la gente le sacaron el cepo y da la impresión que tenían ganas de comprar. Y el ministro tiene razón, están comprando un montón de dólares y hay gente que está comprando dólares, además para viajar al exterior. Importadores también están comprando un montón de dólares y hay una pelota de demanda de dólares que no está respetando el momento de meses de exportación que decías vos, Maxi, que los exportadores están vendiendo y vendiendo y vendiendo. Hay 10.000 millones de dólares. En mayo hubo 10.000 millones de dólares en el mercado cambiario. Entre oferta y demanda, ofertaron 10.000, demandaron 10.000. Se cruzaron a 1.200 pesos. Ahora, ¿qué hubiera pasado si no hubiera habido semejante vendaval exportador? Le preguntaríamos también al economista. Porque el dólar flota en 1.200, pero ahora viene toda la parte más seca de la exportación. Y viene la elección. Donde hay menos oferta de hay dólares. Menos oferta. Salvo que salgan los dólares del colchón, que me parece que es un poco lo que... Puede haber más demanda. Y todavía
falta, que el ministro no sé si lo expresó en este momento, pero aunque en algún momento lo está diciendo, falta que todavía entre a comprar dólares el gobierno al mercado que necesita comprar dólares el gobierno para pagar deuda y el Banco Central para acumular reservas y salir de negativo. O sea, vienen meses difíciles y ahí hay dos test en este test del segundo semestre. Uno, nosotros tenemos un esquema que flota entre 1000 de piso. Si baja 1000, el Banco Central compra, ya nos olvidamos de ese valor, porque hasta hace un mes estábamos todos viendo a ver si bajaba 1000, eso quedó en el olvido. Y hay un 1400, que ahora es un poquito más, porque eso se va moviendo, 1400 y pico hasta ahora, que es el techo a través del... Si llegara a ese número, el Banco Central debería vender dólares. Ahora, ¿cuál es el primer test del segundo semestre? Que no vaya a llegar al techo. Porque una cosa es que se vaya deslizando, que vaya subiendo, que se vaya moviendo, que esté en 1300, que esté en 1350, que baje un día, suba otro, como pasa en todos los países civilizados de la región, en Brasil, en Chile, en Perú, que un día sube, otro día baja, va, viene y no pasa nada. Nadie se entera ni sabe en los diarios. Acá, si llegara a darse esa situación, que puede llegar a darse, porque el dólar tiene más para subir que para bajar, que no vaya a subir al techo, porque si llega al techo va a tener que vender dólar y no tiene para vender. Y el segundo test es la inflación. O sea, si llegara a pasar que esto empieza a recorrer un poquito para arriba, que no tengamos otra vez este tema de tener que retrotraernos o abortar el proceso de desinflación que está viniendo. Algunos dicen que, como saben que el Banco Central en 1400 vendería dólares y tiene dólares del FMI y el Tesoro norteamericano que ayudaría y demás, ahí aparecería oferta, digamos. Estarían algunos que venderían antes que llegue y se autorregularía el dólar flotante. Pero lo voy a sumar a Andrés Costamaña, que es, es uno experto del campo y es un hombre también de la sociedad rural, que en los últimos días planteó que, bueno, si se volvían a subir las retenciones como se subieron a partir de hoy, la soja de 26 a 33%, iba a haber un problema de sequía de dólares, de oferta de dólares, de venta de lo que queda de la cosecha por parte de los productores. ¿Por qué? Bueno, porque ya vendieron mucho en el primer semestre, aprovechando la baja transitoria de retenciones. Costamaña, gracias. Como siempre, a ver, explíquenos, ¿por qué usted cree que va a haber menos oferta de dólares en la Argentina en los próximos meses? Bueno, buenas noches, Maxi, buenas noches a todos ahí en el piso. Sí. Bueno, básicamente lo que teníamos como previsión de cosecha gruesa son 30.500, 30.800 millones de dólares. Ya tenés 15.500 ingresados. Cuando sea la semana 29 del año probablemente tengas 18.000 millones de dólares ingresados. Te quedan 12.000 millones de dólares para el resto del año. El resto del año es hasta abril del año que viene. Eso es la próxima cosecha gruesa. Supongamos que el gobierno se juegue a la cosecha del trigo, será hasta enero para tener 4.000 millones de dólares frescos. Pero si vos haces ese promedio, te quedan entre 1.300 y 1.700 millones de dólares promedio, si funcionara todo como un promedio. Ahora, si los productores adelantaron ventas, es probable que no estén tan decididos a vender si los exportadores no le ofrecen un precio muy interesante. Y es probable que eso se haga muy lento y que no tengas los dólares a un promedio de 1.300 o 1.700 millones de dólares, que sería el promedio que te da. Y que eso se vaya acumulando, recién en octubre o en noviembre aparezcan de vuelta la intención de venta del productor. Hoy hay distintos reclamos, ¿no?, del campo. Han circulado muchos videos virales de reclamándole al gobierno que no vuelva a la suba de retenciones, diciendo incluso que había sectores en el campo que con la retención del 33% para la soja no le cerraban los números. ¿Es así? Hoy con 33%, el 80% del área agrícola del país no puede sembrar soja. Está en break-even o está inviable. Está con un margen negativo de 30 dólares en promedio. Si está cerca del puerto, podría darte positivo. Si está a más de 250 kilómetros del puerto, los márgenes son negativos. De todas maneras, esta expectativa ya estaba en el productor, que pensaba reducir el área de soja de la campaña que viene y aumentar el área de maíz como potencial, digamos. Además de la de trigo, que estaríamos con una superficie récord para este año.
Pero bueno, eso es lo que está pasando. O sea, se va a sembrar menos soja la campaña que viene. El gobierno prefirió cubrir un bache fiscal de corto plazo ahora y dilapidar el futuro de ingresos fiscales para el año que viene. Y eso va a ser lo que le va a pasar. Costamaña, gracias, muy amable, como siempre. Hasta luego, que anden muy bien. Ahora, primera impresión. No, que hoy el productor de soja cobra, con estas retenciones, va a cobrar por tonelada menos de 300.000 pesos la tonelada, que era lo que cobraba en la época de la Rúa. Es un número muy justito, muy justito. Claro, dicen el 70% son alquilan los campos, los que los producen son arrendatarios. Con este dólar, ahí no le cierran los números. Con este dólar, con estas retenciones y con este precio internacional, están peor que en el 2001. Que tenía con De la Rúa, la soja tenía un precio bajísimo. 150 dólares valía. Y aún así, gran parte del campo lo banca a Milei. Bueno, también han votado a Cristina el campo en el 2011. O sea, esas cosas a veces se entienden, a veces no. Pero macroeconómicamente y en el bolsillo del productor, es uno de los indicios de que muestra que tenemos un dólar muy justito. Bike llegó con todo, la concesionaria con mayor innovación tecnológica.